Linda Buenas tardes. encontrarnos. Buenas tardes, qué hermoso. La verdad que Gracias. una alegría enorme, enorme estar juntos. Muy Igualmente, contentos. Vamos a proyectar igualmente. mientras se hace la hora de la transmisión. Vamos a poner para Sí, que todos estén al tanto de lo que vamos a hacer. Nos faltan unos minutos, Olivia. sí, Entonces estamos dejando, ¿estás viendo vos la pantalla? sí. Bueno, Veo la pantalla. sí, vamos a dejar el flyer unos minutos, Bueno, mientras la gente se va conectando y que sepa que es aquí, ¿sí? Para los que están llegando, que hay gente que se está conectando ahora, los estamos viendo, les damos la bienvenida. La verdad es que es un gusto que estemos. Solamente unos minutos mientras la gente va llegando, mientras el resto de la gente va llegando. bueno. Ahí está. Como las conferencias normales, Exactamente. Exactamente. tal cual. Exactamente. O en las charlas normales. Sí, en las charlas normales, sí. Como cuando también nos veíamos de manera presencial. Pero la verdad Exacto. es que, Olivia, también estas formas posibilitan otros acercamientos, ¿no? Así es. De otra manera hay mucha gente que no podría acceder, así que bueno, como todo en la vida tiene su contracara, ¿sí? Modifica el espacio, Así, permite otros espacios, así es, otros accesos. Así otros es. Bien. así es. Y bueno, la vida es como es y estamos en un tiempo que es de esta manera y la verdad es que también tenemos que agradecer, ¿no?, a toda la cuestión tecnológica que nos está acercando, más allá de las Sin distancias. duda. Y nos está entrenando, acercando y entrenando, Wow, eso es fuerte. enseñando. Sí, eso es fuerte también, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, Nos está entrenando, así es. y enseñando Sí, sin lugar a todo. dudas, sin lugar a dudas. Mm, Bueno, ya sí, tenemos más de 70 personas que Así que están. vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, ahora es Sí, justo la justo a las hora 19. 19, nuestro reloj está en punto. ¿Dónde me pusiste el- ¿son Eh, las 19 en punto? A para las mí es en 19 y punto. uno Yo Sí. tengo en exactamente. punto Y uno. y uno. Ok, sí. Bueno, Yo, bueno, ahora sí, nuevamente, muy, pero muy buenas tardes a todos. Como sabemos que hay gente de distintos lugares de Latinoamérica, también hay gente de España, así que buenas tardes o buenas noches para algunos. Quiero decir que en nombre de la Fundación de Salud Ayurveda Prema, les damos la bienvenida a todos y particularmente a la profesora Olivia Cátedra, y decirles que la verdad es que es un gusto y un honor que esté con nosotros en el día de hoy. Voy a ser muy breve en su presentación. Ella realmente tiene un recorrido enorme, enorme, pero lo que se destaca, por lo menos para nosotros lo destacable de Olivia, es no solamente su recorrido académico, sino fundamentalmente la vivencia que ella tiene de todo su recorrido. Es decir, no es algo de tipo intelectual, sino que ustedes lo van a percibir en la charla, y en el acercamiento con ella. Es una persona que vive lo que expresa, que para nosotros es muy, pero muy importante. Quienes nos conocen saben de esto. Así que bueno, paso a contarles que Olivia Cátedra es licenciada en estudios orientales. Ella es especialista en filosofía de la India, doctora en filosofía, investigadora independiente del Instituto Argentino CONICET. Ha trabajado especialmente el Vedanta temprano, el yoga clásico y las nociones centrales del pensamiento indio. La relación entre el yoga y el karma y la literatura sapiencial dentro de la épica del Mahabharata. Ella reside actualmente en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad muy hermosa que se llama Mar del Plata. Bueno, Olivia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y mira,
voy a ir derecho, Muchas gracias. no, al contrario. Bien merecido gracias. todos los comentarios. Vamos a ir derecho al punto que nos convocó para Bueno, para sí. este encuentro, para esta entrevista, para este encuentro, para este conversatorio, que nosotros, como vos bien sabés, hemos puesto algo relacionado con sabiduría védica, pero Así es. pensando en el antiguo pensamiento de la India, ¿sí? Claro, Y claro. eso, por supuesto, y para que sea más comprensible, ¿no? Y lo fundamental que me gustaría que empecemos a conversar y darte la palabra, por supuesto, ante esto es algo que comenzamos hablando. Estamos atravesando un momento muy crítico, un momento muy especial, no en Argentina, sino en el mundo entero. ¿Qué nos podrías decir que tiene este pensamiento de la India antigua para cada uno de nosotros en el mundo que estamos atravesando, en el tiempo que estamos atravesando? Si es que tiene algo para decirnos, ¿no? Bueno, yo supongo que sí, que tiene algo para decir, ¿no? Ujú. Y también sospecho que el sentido más profundo del mensaje al cual vos te referís debe atravesar el proceso de conciencia de cada uno, por un lado. Pero bueno, retomando del comienzo, lo que vos me decías, sí, esta charla se había intitulado Sabiduría Védica, Mm. y esto hay que entenderlo en un sentido más amplio, en el sentido de las bases del pensamiento indio antiguo, y esto en relación al hecho de que tales bases son las que ofrecen la infraestructura o el marco teórico o el contexto en el cual se puede estudiar, investigar y comprender el Ayurveda, que es esta ciencia de la longevidad. Así la traduce Dominique Bujastik, aunque aceptaría otras definiciones u otras descripciones, ¿no? Eso después, si querés, lo vemos. Y sí, es un momento diciéndolo en términos muy técnicos del mundo indio profundo, un punto de inflexión de un karma colectivo, un momento para reflexionar y crecer. Y esto requiere flexibilidad, adaptación, apertura y hacer los cambios que cada hombre en particular y muchos en general deben y debemos hacer. Sobre todo la apertura, ¿no? Sin apertura no hay cambios. Esto lo verificamos en cada momento de nuestro camino, todos. Así que pienso que va por ahí, por la reflexión personal, por parar y ver un poco las condiciones en que cada uno vive y bueno, qué mejoras profundas, qué reconsideraciones sobre la propia experiencia y existencia cada uno puede hacer dentro del ámbito de lo posible. Bueno, y en ese sentido yo pienso que las antiguas sabidurías del mundo, en este caso la India, siempre ofrecen algo para reflexionar. Es muy importante el aporte, desde lo pedagógico, el aporte sapiencial que tienen los antiguos textos de la humanidad, en este caso de la India, ¿no? Eso se ve mucho a través de la literatura secundaria, aspecto de sabiduría, de consejos, que siempre son universales, aunque vengan de un lugar específico, y son universales porque aplican a todo hombre en todo tiempo y en todo espacio. Bueno, y en ese marco nosotros nos acercamos a estudiar las bases de la Ayurveda, Así que es. ustedes desarrollan, ¿verdad?
Y me preguntaba el otro día un compañero cuáles son los aspectos vigentes de esta sabiduría védica o de este antiguo pensamiento de la India en el día de hoy. Sí. Pareciera que si uno dice Vedas se está hablando de algo muy, muy antiguo, que de hecho lo es, y justamente, no la única, pero sí una de las presencias más impactantes del mundo védico en nuestro mundo occidental y actual es la actual difusión que está teniendo el Ayurveda, ¿no? Sí. Y cómo se está desplegando en el mundo, y eso es muy, muy interesante. Y junto con ello, algunas resonancias que también vienen de los antiguos Vedas. Por ejemplo, 3 nociones, ¿no? Una que tiene que ver con el orden del mundo, con el orden cósmico. Esta es una noción que en este momento está siendo muy valiosa para tener en cuenta. En primer lugar, en segundo lugar, la noción de interdependencia. La vida en todos sus planos es interdependiente, y esto es algo que el hombre moderno a veces olvida, y por olvidarlo hay consecuencias muy tensas, muy desordenadas, y también, ya en un aspecto más específico, entender la vida como un don, como un regalo, como una oportunidad. Y dice un maestro chino que está en España, por chino también, ¿no? Un maestro oriental, nos recuerda que la vida es un acontecimiento inusual, y nosotros a veces en nuestra ignorancia, porque es así, ¿no? Lo tomamos como algo de hecho, lo tomamos como una dimensión absolutamente natural, cuando en realidad es extraordinaria e inusual. Bueno, yo creo que en estos términos el mundo indio tiene mucho para aportar al hombre actual, para llamarle la atención, para que reflexione y para que ajuste su vida de un modo más luminoso. Por luminoso me refiero a una mayor expresión de las potencialidades que todo ser viviente tiene, y que muchas veces quedan relegadas por considerar valores no tan valiosos, y reducir nuestra vida un poco a la materia, ¿no? Así es. Me parece que va por ahí. Bueno, maravilloso, una respuesta muy clara y muy profunda, de una grandísima profundidad, ¿no? Cuando hablas de orden cósmico, lo entiendo como Dharma, la interdependencia y sobre todo eso último, ¿no? De la vida, que no es algo que sea necesariamente un hecho, sino que realmente es algo extraordinario, sin lugar a dudas extraordinario. Sí. Y creo que, bueno, ese es el camino, es como si estuviéramos en un camino de recuperación, ¿no? Es un camino Sí. que parece con mucha tecnología, mucho adelanto, etcétera, pero al mismo tiempo, y que eso es cierto, obviamente, desde un lugar es cierto, pero desde otro lugar estamos volviendo, ¿no? Estamos recuperando. En este renacer hay una recuperación fundamentalmente de la vida y de los valores esenciales de la vida. Y es en Sí. ese sentido que me parece que toda la sabiduría, lo que llamamos sabiduría vedántica o el pensamiento de la antigua India, tiene tanto, pero tanto para brindarnos. Y has hecho una unión con el Ayurveda. A ver, para nosotros, los que estamos en Ayurveda hace un tiempo, eh, conocemos los libros antiguos primeros de la Ayurveda, que son el Charaka Samhita,
que son determinadas bibliografías que ya hablan directamente de la Ayurveda. Pero sabemos que el término Ayurveda y Ayurveda en sí mismo estaba previamente, Sí, entonces eso me en los gustaría Vedas. en los Vedas. Me gustaría, Olivia, si podés comentar algo de esto, ¿no? ¿Qué había antes de lo que nosotros conocemos como Ayurveda ya explícito, ¿no? Bueno, Dasgupta, que es uno de los mayores historiadores del pensamiento indio, recuerda que el Ayurveda como tal es un Upanga, Anga es miembro, Upanga es un pequeño miembro de la Atharva Veda, que es el último de los Vedas, ¿no? Y nos dice que el comentarista, no Charaka, el otro comentarista de la Ayurveda, dice, Sutra. ya, Sutra. exactamente, sí, que ya existía en épocas de la Ayurveda como, vuelvo a decir, como una especie de apéndice, pero un apéndice tan largo que tenía 100.000 versos. Y esto de los 100, claro, bueno, entonces no era un Imagínate. apéndice, Sí. sí. Y Charaka, comentando esto, dice, bueno, pero estos 100.000 versos hay que entenderlos como un número que apunta a la idea de infinito y a la eternidad de la Ayurveda. Wow. ¿Por qué? Y cuando dice esto lo sube a esta noción que es común de la tradición india antigua de no fechas y no autores. Que esto para los académicos es un dolor de cabeza, pero bueno, en realidad ustedes habrán visto que encontrar una datación o una autoría en la India es algo extremadamente difícil, porque Sí. rige el concepto de tradición, y la tradición es impersonal o transpersonal. Bueno, entonces esos 100.000 versos, en ese mismo sentido, hablarían de una extensión infinita y eterna de la sabiduría de la Ayurveda. ¿Por qué? Dice Charaka al comentar, dice, porque siempre hubo una ciencia de la vida, desde que el mundo es mundo, y así como siempre hubo una ciencia de la vida y un conocimiento de los principios que regulan la, entre comillas, buena vida, también hubo seres inteligentes que ahondaron y profundizaron en esos principios. Y ahí estaría la fuente primaria de la Ayurveda, o la conexión de la Ayurveda con la tradición más antigua de la India, como que siempre esto. Y Ayurveda, vuelvo a decir, se puede traducir como la ciencia de la vida, o de la salud, o de la vitalidad. Sin embargo, lo más acertado sería traducirlo como la ciencia de la longevidad. ¿Por qué? Porque Ayur, que en realidad no es Ayur, es Ayus, es un sustantivo que ya aparece en los Vedas más antiguos, no solamente en el Atharva Veda, sino en el Rig Veda, y aparece como sustantivo, como vida, como longevidad, como vitalidad, como fuerza, como linaje, como descendencia, como hijos. Los hijos no en el sentido que nosotros podemos pensar, sino en el sentido de que biológicamente el hijo es lo que tiene que ver con la continuidad de la vida. Y en ese sentido también comparte una etimología con la palabra griega aion, como ciclos de vida. Bueno, esto con respecto a ellos, y desde el punto de vista más etimológico. Y cuando vemos dónde y cómo aparece este término, vamos a ver que aparece por un lado con una carga mítico-simbólica a través de determinados personajes, por ejemplo en el Mahabharata, con dos personajes muy particulares, y por otro lado aparece en la literatura sútrica. La literatura sútrica ya es bastante posterior, podríamos traducirla como la literatura escolástica, y aparecen los Yoga Sutra, que muchísimos de los oyentes deben conocer,
todos los profesores de yoga en algún momento tienen que estudiar el Yoga Sutra, y también aparece en el Brahma Sutra. En el Yoga Sutra aparece en el libro 2, me parece que en los versículos 11, 12, 13, señalando que Ayur, declinado, es el tiempo de vida. Y ese tiempo de vida depende de la construcción energética material del ser que encarna, la cual tiene una específica condición ética. Si hay mérito, el ayus será más largo, y si no hay mérito, bueno, el ayus será más corto. Así que ayus tiene que ver con la duración de la vida. Me gustaría, entonces, en este momento... Déjame que cierre esto. Sí, perdón. ¿Tiene Sí, que ver con la duración? sí, no, perdón, completa, sí. Sí, y como es duración de la vida en ese texto del Yoga Sutra, el Ayurveda va a ser aquello que haga, aquella ciencia que intente que esa duración sea lo más extensa posible, justamente porque la vida es valiosa, es este acontecimiento inusual. Decime. Sí, es una maravilla todo lo que contás, y quiero unirlo ahora con lo moderno. Desde el año 2014, a ver, voy a ir más para atrás. En la India, Sí. la Ayurveda es el sistema médico tradicional vigente más antiguo del mundo, junto con la medicina tradicional china, según la Organización Mundial de la Salud. En la India, la Ayurveda tuvo una época de esplendor, y después, por determinados acontecimientos históricos, por dominaciones extranjeras, tuvo declinaciones. A partir de la independencia del gobierno de la India, ha tenido todo un resurgimiento donde se pone e interactúa a nivel global. Como cualquier país, la India tiene ministerios de salud, tiene un ministerio de salud que en su momento tenía 2 secretarías y un departamento, que era el Departamento de Sistemas Médicos Tradicionales de la India. Desde el año 2014 tiene el Ministerio de Ayush, este término que vos acabas de mencionar, y este término, que implica la palabra longevidad, es el acrónimo justamente de Ayurveda, que es el sistema médico tradicional más importante de la India, que engloba prácticamente el 85% de todos los sistemas médicos tradicionales de la India. Yoga, acabas de mencionar los Yoga Sutras, por ejemplo, de Patanjali, que muchos lo conocen. Unani es la combinación de la medicina ayurveda con la medicina persa. Siddha, que es la medicina de Ceilán, Sri Lanka, y homeopatía. Bien, y entonces, a ver, es un mensaje implícito, que podríamos decir que la salud de las enfermedades, o el tratamiento de las enfermedades, se hace con la medicina convencional. La búsqueda de la longevidad está basada en esta sabiduría, en este conocimiento de los sistemas médicos tradicionales, donde el Ayurveda justamente tiene una posición destacada y relevante, ¿no? O sea, este término de la longevidad, esta aspiración de todos de querer vivir más tiempo, pero con buena calidad, para cumplir aquello que venimos a hacer en este mundo, justamente descansa en los sistemas médicos tradicionales, y particularmente en el Ayurveda. Bueno, eso que vos decís también vuelve a estar reforzado por la forma en que se presenta esta noción de Ayus en el otro sutra, en el Brahma Sutra. Como recién mencioné, en el Yoga Sutra se habla de la encarnación en tanto duración de la vida. Después se expande la idea de hacer esa duración lo más prolongada posible. Y en un fragmento muy curioso, si ustedes quieren, del Brahma Sutra, en el capítulo 3, que el Brahma Sutra es Vedanta, ¿no? Es el Vedanta más moderno, no es el Vedanta de la Upanishad, pero sí es el Vedanta escolástico. Se habla del Ayus
totalmente ligado ya no al karma, que es lo que hace encarnar, sino al dharma, al orden y a la misión para la cual el sujeto encarna. Por supuesto, todo el mundo tiene un objeto de una meta en su encarnación. Todo el mundo está sujeto al dharma. Y en la medida en que ese dharma es avisorado, bueno, esto se dirige por supuesto a los sabios, no a los hombres comunes, a los sabios y a los sabios que ya han iniciado un camino de liberación, ese ayus se prolonga. Y esto aparece en el capítulo 3 del Brahma Sutra. Muy interesante esa idea. Y después, en el medio, entre el ayus ligado al karma en el Yoga Sutra y el ayus ligado al dharma en el Brahma Sutra, en el medio podríamos ubicar desde el relato mítico, y ya sabemos que el relato mítico no es una fantasía, sino que es un símbolo, es una narración de un símbolo que está otorgando una enseñanza, aparecen dos personajes que representan a Ayus y que tienen un tema con Ayus. Entre ellos, uno, no los voy a distraer con lo mítico, pero sí quiero mencionarlo, hay un guerrero que se llama Shishupala, después si quieren les escribo el nombre, y este guerrero tenía permiso de insultar a los dioses u ofender a los dioses, pero solo y su vida iba a durar lo que durara 100 ofensas. No lo mide en términos de años más largos o más cortos, sino en los tiempos en que ofendiera a los dioses. Y esto, si queremos una relectura, puede ser 100 errores. Claro. Su vida duraría lo que tardara él en cometer o no esos 100 errores. Y ahí el concepto de Ayus se vuelve mucho más maleable, más versátil, pero siempre ligado al marco ético, moral y ético. Muy interesante. Vinculado a la acción. Muy interesante. Sí, a ver, te quiero hacer una pregunta. Dime. A ver si implícitamente está que si uno no comete errores, entonces podría vivir más tiempo. Bueno, si no cometes errores es porque entraste en tu orden dármico. Y ahí la relectura habría que hacerla por el lado del Brahma Sutra. Por supuesto, esto no es matemático, ¿no? Obvio. Y todo esto tiene un encuadre simbólico que hay que entender lo que se está queriendo transmitir atrás de esto. ¿Sabés que es muy, perdón, una cosita, muy interesante, y acá quiero hablar también desde el punto de vista médico? La palabra etiología en medicina implica causa de enfermedad. Claro. Y la palabra etiología en Ayurveda es prajna parada, que significa atentado contra la sabiduría. Entonces, en la medida que justamente cometemos los errores, ahí se va acortando el tiempo de vida, ¿no? Me parece, pero absolutamente atrapante todo lo que va saliendo. Y sobre todo esto que hay un encuadre simbólico, ¿no? Donde no aparece la lógica en primer término, sino otro tipo de comprensión. Y cuando comentabas esto, Olivia, más lo que trae Jorge, yo recordaba también otras frases que para mí también son muy simbólicas respecto de la duración de la vida, ¿no? Del tiempo, porque acá se habla de un span, de un tiempo que no es el tiempo cronológico, es otro tipo, y esto es lo interesante. Recordaba que, por ejemplo, en Ayurveda se dice que la inmunidad, que es lo que te permite seguir vivo, ¿no? Seguir dentro de todos los sistemas, el sistema inmune es un sistema que te permite estar encarnado en la tierra y poder hacer una defensa y un diálogo, ¿no? Con todos los seres vivos de los cuales estamos absolutamente rodeados. Y que esta inmunidad reside en gotas
creo que son 3 gotas. 6. 6 gotas, sí. Bueno, 6 gotas dentro del corazón. Son muy poquitas, dentro del corazón. Entonces, cuando se acaben esas gotas, que son 6 gotas de inmunidad, bueno, y hoy estamos en medio de una pandemia, ¿no? Esto es interesante. Ahí es el momento donde esta vida, porque también tenemos que pensarlo desde este pensamiento tan magnífico, ¿no? De que la vida es eterna. La vida en la tierra, toca este tránsito de la vida en la tierra, toca su fin, con esas 6 gotas. Y cómo se van agotando estas gotas es lo interesante, y no se habla de tiempo, no hay tiempo cronológico, es otra cosa, es un ciclo que se cumple. Sí. Y yo creo que ahí es importante el aporte del Mahabharata al respecto. Y también esto último que vos decías, que no es un pensamiento lógico, bueno, yo creo que eso es otro eje fundamental que hay que tener en cuenta la gente que estudia Ayurveda, sobre todo los médicos occidentales que se acercan a la Ayurveda, tienen el desafío de enfrentar digamos, una metodología diferente. Nosotros en Occidente tenemos una metodología científica casi positivista, y el mundo indio, para cualquiera que se acerque al mundo indio, pero sobre todo en algo como es la medicina, tiene que hacer un esfuerzo por pensar de otro modo, porque ya sabemos todos que cuando entramos a estudiar algo nuevo, si lo comparamos con lo que sabemos, ese es el peor modo de estudiar. Hay que hacer algo así como una limpieza del pizarrón, hay que borrar lo conocido, no borrarlo, pero dejarlo en un suspenso fenomenológico, y poder generar una apertura a otro modo de comprender el mundo, el hombre, y a otras cargas culturales. Así es. Y eso yo creo que es muy importante, esa readaptación metodológica, donde ahí sí se puede entender desde otro lugar, o abrevar desde otro lugar la sabiduría de la India, la sabiduría en la cual está enmarcado la Ayurveda. Ya, a ver, en esto que hablas, quiero compartir, estamos hablando, entre otras cosas, de manifestaciones de distintos paradigmas, ¿no? Claro. Y que desde ya quiero aclarar que todos los paradigmas tienen aspectos muy positivos. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. No, yo tampoco digo eso, no, pero sí que son distintos. Esto para los que nos están escuchando. Claro. Que son muchas personas en este momento, también te quiero contar. Mira. En la medicina convencional, por ejemplo, lo que tiene más validez es el último trabajo, el último paper publicado en el mejor journal, y cuando viene otro una semana después, tapa el conocimiento anterior. O sea, el conocimiento, cuanto más nuevo, tiene más relevancia. Más válido. Más válido, exactamente. Mientras no siempre es así. Sí, mientras que, digamos, que en el modelo tradicional tiene más validez aquello que se ha mantenido como cierto y también relacionado con la sabiduría durante más tiempo. Entonces quiero un poco a ver que trabajes con estos dos conceptos, con estos dos modelos, teniendo vos tanto conocimiento de la sabiduría antigua de la India y estando viendo justamente la relevancia en el mundo actual, ¿no? Y por en el tiempo actual. Por otro lado, trabaja en el CONICET. Sí, también, sí, absolutamente. No me queda ninguna duda de la seriedad, la solvencia profesional y científica justamente tuya. Claro, pero también hay que aclarar que además de distintos paradigmas es dentro de qué mundo estás aplicando esos paradigmas, porque por ejemplo hay ciencias duras en las cuales es verdad, cuanto más nueva el paper o la información, más vigente, se van como produciendo conocimientos nuevos a partir de los previos, en un sistema casi de causa y efecto. Esto por un lado es correcto. Pero en los saberes tradicionales, como puede ser el mundo indio o el mundo filosófico indio, voy a dar un ejemplo de mi área, ¿no?
Sí. la indología, técnicamente yo soy una indóloga en relación a la filosofía y la religión de la India. Y si bien hay muchas etapas en la indología, por ejemplo, actualmente la indología española es excelente, sin embargo, hay aspectos de la indología de la escuela francesa de los años 50, 60, hasta comenzados los 70, que en profundidad todavía no han sido superados. Por ejemplo, no sé si esto te sirve. Ahora, por otro lado, con respecto a la Ayurveda y a la transmisión tradicional de determinados saberes que hacen a los principios de vida, a los principios de la vida, bueno, estos están convalidados también por la reiteración, por la experiencia, ¿no? Si no fueran eficaces, hubieran desaparecido. Hay un principio muy interesante en la medicina india, que por supuesto ustedes ya lo conocen, que es el remedio es remedio si cura. Así es. Entonces, Sí. bueno, en ese sentido también se va trasladando su vigencia, Así es. hasta que deje de tenerla porque haya aparecido otro remedio u otra forma de ver las cosas, pero si la experiencia lo sigue convalidando, sigue siendo vigente. Está excelente, y te quiero hacer No sé una... si te No, sí, está quiero perfecto. preguntar. Está perfecto y está muy claro, y te quiero hacer una pregunta, volver a lo de los 100.000 versos. Porque, a ver, la Ayurveda se plantea como un sistema médico tradicional vivo, y es vivo porque no se quedó en los tiempos de Charaka, Susutra, Bhagavata o cuando fuera, sino porque ha ido evolucionando. Y entonces, si estos 100.000 versos que tienen que ver con un espacio de sabiduría que se va desarrollando, no habla también de muchos versos por escribir. De hecho, y te comento, hay una opinión generalizada dentro del ambiente ayurvédico más importante de la India, que cada 1000 años se tiene que actualizar el conocimiento. 1000 años. Cada 1000 años. Está bien. No, pero el número 100.000, acá tenés que tomarlo en un sentido no literal, sino simbólico. 100.000 como diciendo una antigüedad que trasciende el tiempo, que tiene que ver con lo original, con lo que está en el origen, con lo más arcaico. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, toda tradición está siempre viva, porque la esencia de la tradición es la transmisión. Y la transmisión, quiero usar este término, atraviesa a cada eslabón que la va transmitiendo, y lo atraviesa en términos de su experiencia. Entonces, de alguna forma, la tradición compuesta por eslabones que se van transmitiendo, esos eslabones siempre están, reitero, verificados por la experiencia, o descartados. Si no funcionan, se descartan, pero si se transmiten es porque funcionan, y si funcionan siempre. Siempre es viva la transmisión. Así es. Y hay algo dentro de lo que vos estás diciendo ahora, vuelvo a otro momento, donde decías este comentario de Charaka, que la Ayurveda siempre existió y va a seguir existiendo. O sea, esa fue una visión, evidentemente, claro. Porque fijémonos la vigencia que tiene hoy, y a lo mejor, no digo mucho, pero 200 años atrás, podría haber habido mucha gente que pensara que eso estaba totalmente perimido, y no es, tiene una vigencia increíble no solamente en India, obviamente, sino que estoy hablando del mundo occidental hoy. O sea que esto ha sido una visión para adelante. Sí, o vuelvo a decirte, una visión no temporal. No temporal, exacto. No temporal. Exacto, sí, sí. Y lo que podrían ser los versos a escribirse, que mencionaba Jorge, también están arraigados en la vitalidad de esa transmisión y en las reacciones de la vida dentro de la vida, dentro de las circunstancias que cada momento de la vida
propone como desafío para ver, para analizar, para aprender. Eso siempre el mundo indio siempre está arraigado en lo vital y en lo experiencial. Exacto. Es más, el mundo indio es una ortopraxis más que una teoría, ¿no? ¿Qué es ortopraxis? Una práctica con relación a la ortodoxia, a lo que debe ser, a la ortodoxia, ¿no? Sí, exacto. Al mundo indio, vieron que al mundo vinculado a las enseñanzas intemporales de los Vedas que constituyen la ortodoxia del pensamiento indio. Así es. Y Es la práctica en relación a esas reglas. Esas normativas más que reglas. En este sentido, podríamos decir, uniendo un poco lo que traía Jorge con esto, ¿no? Y yo hablaba de visión, ¿no? De la infinitud de la Ayurveda, cada uno de los eslabones de esa cadena quizás esté escribiendo, haya escrito y esté escribiendo y vaya a escribir estos otros versos, ¿no? de los cuales se hablaba. Y ahora lo digo también simbólicamente, no es porque vayan a existir escritos, sino que en el desarrollo, en la encarnación, digamos, de todos estos principios, cada uno de estos eslabones es un verso más. Sí, y además también hay que tener muy presente que es un Veda. Será un Veda anexo, un apéndice, pero sigue siendo parte del cuerpo védico. El cuerpo védico viene de la raíz vid, de la sabiduría. Es una forma de sabiduría. Para hacer, no sé si es un ejemplo que pueda servir, pero yo pienso en un médico que tiene 30, 40, 50 años de experiencia, su propia experiencia le está dando su mayor conocimiento, más de lo que haya estudiado, ¿no? Exacto, exacto. Lo que vale en un médico, en un Vaidya, ¿no? En un Vaidya que ha transitado, sin lugar a dudas, es su experiencia, ¿no? Su cuerpo de conocimiento. Bueno, los médicos nuestros también. Bien, sí, bien, por supuesto. Desde ya. Y esa sería la dimensión védica, no en términos histórico-literarios, pero sí en términos filosóficos, es la dimensión de sabiduría que tiene ese médico. Así es, y cuando se dice también dentro de del diálogo popular, ¿no? Anda a este médico porque te ve, te mira y sabe. Claro. Bueno, esto tiene que... Bueno, sobre todo te ve, la idea es ver. De ver, ¿no? De los rishis. Te quiero hacer una pregunta. Imagínate que estás en un colegio de chicos que recién han empezado el primario, que están con toda la pureza y con toda la apertura del asombro, y le tuvieras que decir con muy pocas palabras, transmitir no intelectualmente, sino la esencia de qué son los Vedas. Porque me imagino que pueden hacer un seminario del CONICET que puede estar 4 días enteros charlando términos muy raros. Pero para un grupo de chicos que están descubriendo la vida, ¿qué le dirías que son los Vedas? Qué lindo. Probablemente les contaría un cuentito, Dale. algún mito, pero no, ahora no lo tengo, pero no sé cuál. Pero sí, iría por el lado mítico, por algún relato mítico con respecto, por ejemplo, bueno, a lo mejor les contaría, los Vedas después, quiero decir esto antes de responderte, los Vedas van a bajar al mundo indio a través de lo que se llama el canon triple, sí. Que son las Upanishads, el Bhagavad Gita y los sutras, ¿no? Y las Upanishads son unos textos místicos, metafísicos maravillosos, que están siempre relatados en términos de diálogos,
y esos diálogos tienen una transmisión de este tipo. Entonces, bueno, iría por uno de esos diálogos, probablemente les contaría la conversación que tiene un niño muy puro, que se llama Nachiquetas, y que tiene una discusión con su padre, y el padre lo castiga mandándolo al Palacio de la Muerte. Y cuando llega al Palacio de la Muerte no está, porque no lo esperaba. La muerte es un dios en este caso. Llama. No es un dios siniestro como puede ser en el mundo griego, es más amable, por así decir, y el niño tiene que esperar al dios de la muerte 3 días y 3 noches, sin ser atendido, sin ser recibido como un huésped, y cuando finalmente llega el dios de la muerte, le dice: ¿tú qué haces acá? No es tu momento, no es tu ayus. Y bueno, entran a conversar, y para resarcirlo de la desatención que había tenido al no recibirlo como un huésped como debería haberlo hecho, el dios de la muerte le propone darle 3 gracias, y la tercera de esas gracias es darle la sabiduría. La sabiduría que le da es la sabiduría que es inherente a la sílaba Om, la cual todo el mundo repite en muchos casos sin conocer su significado. Bueno, probablemente les contaría a los niños este cuentito, en forma más amena y más larga. Hermoso cuento, lo conocemos, el de Nachiqueta Niyama, y la verdad es que lo contaste divino, es atrapante. Es más largo. Sí, no solamente para los niños, sino para todos nosotros, para el alma de niños, ¿no? De todos nosotros. Sí. Así que bueno, hermoso esto. Sí les quiero comentar que en este momento somos mucha gente, más de 150 personas, sí. Y en el chat está bulliendo el agradecimiento, así que bueno, quiero transmitírtelo, Olivia. Vos me habías pedido, Rosana, sí. algo para cerrar la entrevista. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Es un pequeño verso de los Vedas. Sí, antes te lo voy a leer. Bueno, dale, después voy a decir algo. Sí, me encantaría. ¿Podés decirte dónde es? Sí, es del Rig Veda 2.21.6, y está en este maravilloso librito pequeñito. De Panikar, sí. De Panikar. Es un libro chiquitito. Sí, lo conocemos, sí. Que dice: oh Dios, concédenos la mejor de las bendiciones, una mente para pensar, un amor feliz, mayor riqueza, un cuerpo sano, palabras amables y días festivos. Hermoso. Muy lindo. Es muy lindo, pero muy hermoso. Realmente es muy hermoso, nos hace volar. ¿Y sabés qué es lo que siento y quiero expresarlo en este momento? Somos tan agraciados, tan agraciados. Por un lado, yo sé que hay mucha gente que está acá, que le interesa mucho este conocimiento. Hay otro grupo que está ya sumergido, ¿no? De alguna manera en este conocimiento, ya sea a través de los Vedas o particularmente a través de la Ayurveda. Y realmente mientras hablábamos, sentía más que pensaba, venía de adentro mío esto de qué afortunados que hemos sido de haber llegado a este conocimiento. Es un conocimiento vivo, sin lugar a dudas, y bueno, quién sabe lo que habremos transitado para poder llegar a él. Y la verdad que poder sostenerlo, poder seguir sumergiéndonos con tanto ahínco, con tantas ganas, con tanto anhelo, ¿no? Como el que vemos particularmente en nuestros alumnos, en los pacientes, y que vos sin lugar a dudas lo ves también, es parte también de la gracia de este momento, ¿no? De este momento crítico, pero que tiene esta otra cara también. Días festivos, dice.
Exacto. Bueno, estos no son días festivos, pero yo creo que en el himno que recién leímos, día festivo se refiere a recuperar un espacio de ocio Sí. para poder reflexionar, o dicho más psicológicamente, recuperar espacio interior para poder pensar las cosas y experimentarlas de otro modo. Por supuesto, esto con todo el respeto del mundo, porque hay gente que está pasando cosas, bueno, la mayor parte estamos pasando cosas terribles, sí, en forma directa o indirecta, pero algunas personas tienen la oportunidad de considerar esta situación como un prolongado retiro espiritual. Y yo creo que eso no está mal pensarlo de ese modo. Y por espiritual quiero rescatar lo siguiente. Mucha gente cuando se expresa, se utiliza la palabra espiritual, tienden a pensar en un idealismo quizás vacuo. Y hay un comentarista a los Yoga Sutras que dice que el espíritu es inteligencia. Entonces, teniendo esto en mente, en vez de un retiro espiritual, podríamos sustituir y decir un retiro inteligente, un retiro para activar los poderes de nuestra inteligencia que en muchos casos yacen olvidados, dormidos, descartados, ¿no? Así para permitir que florezcan con mayor intensidad. Así es, podemos hablar también de las potencialidades, ¿no? Que vos lo dijiste al principio. La potencialidad del ser humano, como que todos estos encuentros, esta, vos la llamás inteligencia, esta sabiduría, este conocimiento, en realidad está activando en cada uno de nosotros lo más profundo y esencial de nuestra humanidad, de la humanidad personal y global, ¿no? Sí. Y en ese sentido podemos hablar de potencias o potencialidades, de inteligencia, de espiritualidad y de recobrar algo que en una era tan industrial, postindustrial y con toda la cantidad de digamos, de tendencia hacia un materialismo acérrimo. No estamos hablando mal de la materia para nada, sino que estamos hablando de estas desproporciones o asimetrías que se han generado en estos últimos 300 años, 400 años, y que de alguna manera todo este cambio está volviendo a equilibrar, o por lo menos a equilibrar en un número de personas, y que realmente lo estamos viviendo con muchísima, muchísima satisfacción, aún a sabiendas y con mucho respeto, por supuesto, por todo el dolor que esta situación, sin lugar a dudas, está generando. Sí, porque sin duda esto es una experiencia límite y dolorosa. Sin dudas. Y en todas las experiencias límites, bueno, uno puede dejarse tomar por la situación o aprender de ella. Y ese es un filo de navaja sumamente resbaladizo. Así es. Y donde escuchaba también a un profesor de filosofía los otros días que decía, esto es un día a día que cada uno transita según como vea el mundo. Y es así. Es así, es así. Así que, bueno, yo creo que estamos... ¿Sabés, Olivia, que mientras vos... A ver, quiero... Sí. Mientras vos estabas hablando, me vino la imagen de Fahrenheit 451, el libro de Bradbury. Decía, ¿qué tiene que ver mientras estamos hablando de los Vedas? Y en realidad pienso, bueno, que los Vedas se han mantenido gracias a muchas personas que fueron transmitiéndolo de generación en generación. Pero también pensaba que en este momento actual uno puede decir que hay mucho conocimiento de los Vedas, pero que hace falta gente que transmita el sentido de los Vedas. Y eso... Bueno, pero la India está... En la India hay todo un movimiento en la India de retraducción de su propia tradición
para la audición occidental. Sí. En la India está todo. La India es una experiencia maravillosa que no hay que olvidar que son 5.000 años de cultura entretejida en una extensión que es Europa sin Rusia. Es sumamente compleja, pero es una de las pocas culturas que se han mantenido vivas sin interrupción. Sin dudas. Sí, sí, sí. Bien, y justamente también cuando hablas de cultura en el sentido más importante del término, que es la evolución de la conciencia humana, la evolución de la persona hacia cada vez estar más desplegado en su potencial y ser también cada vez mejor persona. Cuando hablamos de una persona culta, estamos hablando de una persona que es buena, no uno que es alguien que hace desastres hacia la De una humanidad, persona ¿no? de bien. Exactamente, Bien, exactamente. tal cual. Bueno, la verdad Bien. es que esto creo que nos quedaríamos muchísimo tiempo. ¿Puedo contar una cosa? Claro, El otro sí. día cuando estábamos charlando todas las cuestiones técnicas, empezamos con una charla de media hora y quedó 1 hora y media y nos daba pena cortar. Y queríamos Queríamos seguir seguir. conversando, queríamos seguir Bueno, conversando. seguimos hablando la semana que viene. Si Dios. Bueno, de eso se trata. Ahora Bueno. tenemos que anunciar, lo podemos anunciar juntos, que justamente a partir de la semana que viene comienza un La otra, curso. el 8. Ah, Sí, cierto, sí, gracias por corregirme. sí. Sí, no es la semana que viene, sino que es el martes 8. Comenzamos con un curso que va a dictar la profesora Olivia Cátedra, vamos a estar Jorge y yo acompañando, con justamente este tema, sabiduría védica o los Vedas, o el antiguo pensamiento de la India antigua, el pensamiento de la India antigua, en su relación con, o como raíces y fuentes de la Ayurveda. Y es en ese sentido que hemos conversado previamente con Olivia de poder hacer foco, seguro que esto va a tener un despliegue, ¿no? Por supuesto. Por un lado, hablando de las darshanas de las distintas escuelas, por un lado en el Samkhya, atendiendo a los brazos inferiores de Dhanvantari, y por otro lado en el Vedanta, particularmente a través de las Upanishads, atendiendo justamente a los brazos y las manos superiores más sutiles de Dhanvantari, que es, o simboliza, no es que es, simboliza lo que tiene que ver con el patrono o el guía de la Ayurveda. Y otra vez, Sí, dale, Olivia. otra vez la imagen simbólica que nos remite a 2 dimensiones, ¿no? Y también, acordate que íbamos a pensar un poco la visión del hombre, cómo es la estructura del hombre para el cual ha sido transmitido este Ayurveda, Así es. y por lo tanto los estudiosos de Ayurveda cómo tienen que tener en cuenta la visión del mundo y del hombre para el cual esta ciencia se ha desplegado de este modo, ¿no? Así ¿Cuál es. es la visión del hombre subyacente a la Ayurveda? Eso es fundamental, eso es absolutamente fundamental, y creo que para todos los que estudiamos Ayurveda, los que estamos en Ayurveda hace tiempo, o en nuestro caso que estamos también enseñando hace tanto tiempo, es muy importante, así como algo que vos dijiste y que yo te agradezco, creo que Jorge y yo lo agradecemos mucho que lo hayas dicho, que es que a aquellos médicos o profesionales de la salud, porque hay muchos profesionales de la salud entre nuestros alumnos, para acercarse a la Ayurveda, tienen que hacer este esfuerzo de, no lo dijiste en este Metodológico. Metodológico, de vaciarse o hacer un epogé, un poner entre paréntesis, que no es olvidar para nada, ¿no? Sino que es acotar, y acotar durante un tiempo, o sea, poner entre paréntesis, epogé. Paréntesis fenomenológico. Exacto, para que esto pueda de alguna manera internalizarse, y luego sí van apareciendo los puentes, ¿no? Entre aquello pero si antepongo mi propio saber, realmente es complejo. Así que te agradecemos que hayas manifestado esto porque No, por favor. es fundamental. ¿Sabes qué? A ver,
nosotros estamos en contacto con muchísimos profesionales que se acercan a la Ayurveda, y la Ayurveda les puede ofrecer el conocimiento de miles, de 15.000 plantas medicinales, puede ofrecerles el conocimiento de miles de alimentos, pero también O de de procedimientos. procedimientos, pero también los profesionales y la gente se acercan por una magia, no por soluciones mágicas, sino por una magia que tiene que ver con esta dimensión de la salud, dimensión del hombre, dimensión del Dharma, la palabra que vos contaste, la dimensión esta de la cultura de ser mejores profesionales, la cultura de saber que hay un sentido más profundo. Y verdaderamente, gracias por esta charla, porque nos ayuda a empezar para conversar Continuar. sobre este tema también, ¿no? Incluirlo más Sí. de manera radical, ¿no? Sí. En todo lo O entender que al hombre en un sentido más integral, ¿no? Sí. Al hombre en todas sus dimensiones. Y también la importancia del proceso psicoespiritual en la concretización de la corporeidad y la experiencia, ¿no? Así es. De cómo lo esencial repercute en la existencia. Y que es tan... Digo esto porque a veces a mí la palabra magia me asusta. No, seguro. Porque, seguro. no. Porque mucha gente a veces se acerca, digo, en el mundo del yoga, ¿no? Esperando que todo se resuelva al estilo de la varita mágica, y lamentablemente o afortunadamente no hay ninguna varita mágica, y hay un efecto muy posible y muy maravilloso, pero con un entrenamiento y un trabajo interno insistente, poderoso, consistente. Por ahí te lo digo de otra manera. Dije que la Ayurveda no tiene soluciones mágicas y lo ratifico. En vez, si querés, en vez de la palabra magia, tiene luz. Tiene mucha luz. Es cierto. Y ahí sí. Tiene mucha luz. Tiene una apertura muy interesante. Sí, una apertura, y al mismo tiempo siempre estamos insistiendo en esto, ¿no? De que realmente los caminos que son verdaderos son caminos que son en profundidad. Claro. Esto es fundamental, es fundamental. Y acá hay mucha profundidad, hay mucho para bucear, ¿no? Bucear es... sí, bueno, sí, exactamente. Sí, no es un conocimiento que se amplíe por expansión cuantitativa, sino por intensidad cualitativa. Y que se van dando... Y en uno mismo. Exacto, se van dando... En el ser, en el hombre, ¿no? O sea, hay conocimiento que se puede ir adquiriendo, pero en la medida en que se va procesando, se va internalizando, asimilando de manera profunda, se produce un salto, ¿no? Como una especie de salto cuántico, donde ahí es donde se ve que en realidad hay una cualidad, y esa cualidad apunta al estado de conciencia. Y que de alguna manera también las personas, los profesionales que se acercan a este tipo de conocimiento, están expuestos, en el mejor sentido del término, a este tipo de camino, ¿no? A esta circunvalación maravillosa, evolutiva. Tenemos que ir cerrando. Sí. Cerremos. Sí, no, por favor, dale. Sí, la Olivia. Sí. No, nada. No, por favor. Sí. No, decía, me acordaba algo que dice Zimmer, ¿no? Que todos estamos expuestos a la vida. Así es. Que nunca es como uno pretende que sea, y por sobre todas las cosas, en ningún caso es controlable. Siempre es impredecible y maravillosa si uno puede asimilar tal impredictibilidad. Así es, parte del misterio, ¿no? Claro. Que es una maravilla. Menos mal. Afortunadamente. Así que, bueno, yo, ¿sabés lo que te voy a pedir para cerrar? Yo digo, esto que les recuerdo que el sábado 8, entonces comenzamos. Martes. Martes 8. El martes 8 de septiembre. A las 19 horas. Si no salen confundidos, es parte del milagro. Sí. Durante 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, vamos a estar dictando este curso, este seminario.
Y yo te iba a pedir, si no cerrás con la lectura de Panikkar, de este librito de Panikkar. La de recién. Y mientras lo buscas, para recordar, segundo y cuarto martes de cada mes, de 19 a 20:30, desde la Fundación de Salud Ayurveda Prema, con el honor de tenerla a Olivia como expositora. Gracias, muchas gracias. Bueno, el Veda, otra vez te leo. Sí. Dale. Dice, oh Dios, concédenos la mejor de las bendiciones, una mente para pensar, un amor feliz, mayor riqueza, un cuerpo sano, palabras amables y días festivos. Días festivos. Maravilloso. Bueno, para nosotros, desde la Fundación, ha sido una fiesta. Muchas gracias. Días festivos ha sido una fiesta, una especie de consagración también, en el sentido de entrega. Y bueno, para toda la gente que ha estado, nuevamente gracias por estar en nuestras transmisiones. Es un gusto siempre. Y es la contracara de esta situación en la cual estamos, poder acercarnos de esta manera con tanta gente que de otra manera no podríamos. Agradecemos las palabras que están surgiendo en el chat y fundamentalmente la presencia de todos. Que tengamos una vida larga, plena y feliz. Feliz y hacia lo alto, siempre hacia lo alto. Gracias por todos los gracias. agradecimientos que están en el chat. Verdaderamente lo que han surgido, hay muchísimos comentarios, decenas de comentarios de gratitud y no de preguntas, justamente, sino la gratitud por todo esto. Y yo también siento que este encuentro es como tomar mate entre amigos e ir charlando. O un té. O un té, sí, pero justamente tenemos la posibilidad de estar juntos y de seguir juntos para todo lo que viene por delante. Abrazo enorme para todos. Bueno, muy Olivia, buena semana. muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Namaste. Hasta luego. Hasta pronto con todo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos.